Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Vanessa Ramírez. Vamos a hablar acerca de las maldiciones generacionales. La excusa de las maldiciones generacionales. ¿Es cierto? ¿Existe esta maldición generacional? Una cadena que no puedes sacarte de encima. Una cadena de pecado, una cadena de maldiciones y una cadena de malas conductas aprendidas por tu familia o heredadas por tu familia y que al final de cuentas tú no tienes la culpa. Es mentira. Las maldiciones generacionales no existen, están mal sacadas de la Biblia. Pero veamos estos farsantes que utilizan las maldiciones generacionales para justificar su sensualidad, su pecado constante. Los sensuales se escudan en Éxodo 20, en el versículo 5, y dicen que visito la maldad de los padres. Les estoy leyendo el versículo la mitad. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. ¿Ven? Dicen ellos. Ahí está la maldición generacional. Dios va a visitar la maldad de los padres hasta los hijos y los nietos y bisnietos, hasta la cuarta generación. No están leyendo todo. Si ustedes ven en Éxodo 20, está hablando Dios de los mandamientos, que tenemos que seguir sus mandamientos y que si no seguimos sus mandamientos, entonces viene el castigo. No es una maldición generacional y vamos a explicar por qué. Ellos no leen el versículo completo, el 5. No te inclinarás a ellas, está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Está hablando de mandamientos. Si se leen antes del 20, Dios está dando mandamientos y está diciendo: no idolatren, no peques, porque lo van a hacer y sus generaciones lo van a seguir haciendo, que voy a visitar esa maldad por todas las generaciones que estén pecando. También utilizan ahí mismo en Éxodo el 34:7. Éxodo 34:7 dice que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Y ahí viene la maldición hasta la cuarta generación por lo que mi bisabuelito hizo, o mi abuelo hizo, o mi tatarabuelo hizo. Yo voy a pagar esas consecuencias. No está diciendo esto el Señor aquí. Está diciendo las generaciones que están pecando porque están aprendiendo de sus antiguos. Recuerden, en ese tiempo no había más código de ley, no había más conducta a seguir, la de los pueblos cercanos que tenía Israel. Dios les está dando un código de leyes que recién los estaban instituyendo en el pueblo hebreo, que tenían que seguirlo. Y Dios les decía: si ustedes no hacen esto y no enseñan a sus generaciones, los voy a visitar. Van a pagar la maldad de ustedes. No porque ellos vayan a ser inocentes, sino porque son costumbres aprendidas. También utilizan a Números 14:18. Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios está diciendo: voy a visitar la maldad de todas las generaciones que pecan. Maldición generacional. No es mi culpa estar pecando, no es mi culpa ser alcohólico porque mi bisabuelo fue alcohólico. Dios no está diciendo que visitará la maldad de los inocentes, hijos, nietos y bisnietos que son inocentes, y solo porque los antepasados pecaron, los inocentes, angelitos, palomitas blancas que no cometen pecado, van a ser castigados. No está diciendo esto Dios. Cuando hay padres que fuman en una familia, por lo general, el hijo va a fumar. ¿Es culpa del hijo que su padre fumara? No es culpa. Pero tampoco es culpa del padre que el hijo siga fumando. Supongo que el padre no lo obligó a fumar. Son conductas aprendidas. Padres que van a las iglesias, adoran a los ídolos, padres católicos. Los hijos dicen: no, es que es tradición familiar, yo también tengo que adorar. ¿Por qué? Porque mi padre lo hizo, mi abuela lo hizo. No hay explicación para estas conductas malas aprendidas. ¿Es culpable el padre porque su hijo sea católico? No. Es decisión del padre hacerlo y el hijo de seguirlo. No los están obligando a los hijos a hacer las malas conductas. Que los influencian al mal, sí. Pero cada uno es responsable de sus actos. Un padre que es brujo visita a los brujos, se va a hacer leer las cartas y el hijo se termina dando baños de suerte. Son conductas aprendidas. ¿Que el padre pagará las consecuencias de la mala influencia a su hijo? Sí. Pero no es la responsabilidad del padre qué futuro tiene su hijo al final, cuando es libre de tomar decisiones y es responsable por sus decisiones. Padres maldicientes, padres vulgares, padres que dicen malas palabras, y los hijos van a tener la excusa de que yo soy vulgar y digo malas palabras porque mi mamá dice malas palabras, mi papá dice malas palabras. No. En el momento que un niño crece y se hace adulto y conoce la verdad y entiende
se da cuenta de que esas malas conductas, malos aprendizajes que tuvo en su niñez, en su adolescencia, no es correcto y decide seguir a Dios, entiende el camino correcto y se va a apartar. No es justificación. La cancioncita de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, o porque mi madre me hizo así, o porque mi padre me hizo así, porque nadie me dio amor, no recuerdo más qué dice la canción. No es válida en la Biblia, no es válida en la vida cristiana. Tú no te puedes excusar de tus comportamientos, de tu mediocridad, de tus fracasos, no los puedes excusar en tus padres. Que hay muchas vidas dañadas por decisiones de los padres, es cierto, pero de ahí en adelante tú decides qué camino vas a seguir. No puedes seguirte excusando con las maldiciones generacionales y no hacerte cargo de las consecuencias de tus actos y solo decir que es una maldición. He visto muchas personas que dicen, es que es tradición. En mi familia hacen esto porque es tradición. El papá es infiel. Ah, sí, el papá es infiel, entonces el hijo tiene que salir infiel, el nieto tiene que salir infiel y sucesivamente. Como si estuviera algo obligándolos, forzándolos a pecar. Es más fácil echarle la culpa a las conductas aprendidas o conductas vistas de los padres que decir, no, yo no voy a hacer esto está mal, esto es incorrecto. O a decir, no, sí, me voy a dar estas libertades porque mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi mamá lo hacía, está bien. Pero la Biblia nos quita esa excusa. La Biblia es clara al decir, no van a utilizar este refrán de que los padres comieron las uvas a grases y los hijos tienen la dentera. O decir, es que los padres pecaron y los hijos van a pagar las consecuencias. Vámonos a Ezequiel 18, que por cierto, la frase maldición generacional no existe en la Biblia. Alguien se la inventó para poder tener a la iglesia coja y dependiente de las oraciones y de exorcismos y de todo el circo evangélico que se hace en las iglesias cristianas diabólicas, diciendo que tienes que cortar las cadenas. No existe. La frase maldición generacional en la Biblia no la van a encontrar. En el capítulo 18 Ezequiel nos dice Dios, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Estoy leyendo desde el versículo 2. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornara su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. No diere al ogro ni recibiere aumento. De la maldad retrajere su mano e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis derechos para hacer verdad. Este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Es decir, nuestro Dios nos está diciendo, todos los que siguen mis reglas, mis mandamientos, mis ordenanzas, ¿dónde las encuentra? Éxodo, los mandamientos, Deuteronomio, Levítico, está hablando de que ni siquiera se acuesten con mujeres menstruosas. Eso está en la Biblia, eso es bíblico. Para Dios eso es pecado. Si tú no conoces la ley de Dios, Deuteronomio, Levítico, y entiendes el contexto de ella y entiendes lo que Dios nos está diciendo, ¿cómo la vas a seguir? ¿Cómo vas a saber que es correcto? Por eso es lo básico y vital leer la Biblia de día y de noche, conocer lo que Dios nos está exigiendo y lo que nos está pidiendo que hagamos, vivir en juicio y justicia. Y lo que aquí se resumen es los que no cumplen mis mandamientos. Pero dice en el 10, mas si este engendrare, es decir, si este justo que hizo todo lo bueno, todo lo que se tiene que hacer y es justo, Dios nos está diciendo, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no tornare la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, diere a usura y recibiere aumento, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Está hablando de la segunda generación. Si en la primera generación el padre hizo todo lo bueno, el segundo hace todo lo malo, lo que no hizo su padre va a morir. Ahora, si este segundo, o sea el hijo, tiene un hijo, sería el nieto del primero, porque hablamos de generaciones, siempre hablan las maldiciones generacionales. Vamos a hablar de la generación que dice Dios.
Pero si éste engendrare hijo, o sea el nieto, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no empeñare, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere de vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere, hiciere mis derechos, y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. No hay excusa. Los sensuales no pueden utilizar las maldiciones generacionales. Ustedes en una iglesia se escuchan, vamos a romper maldiciones generacionales, rompamos las cadenas de las ataduras, porque esa es otra mentira. ¿Qué ataduras? ¿Dónde está en la Biblia que hay ataduras? Ustedes escuchan estas frases, corran de esas iglesias, corran de estas personas, corran de estos apóstoles, pastores, de estos payasos de circo. No existe, no es tal. Ezequiel es un profeta que sigue estando en el Antiguo Testamento. Si vas a utilizar maldiciones generacionales sacadas de contexto de Éxodo, ¿por qué no utilizas también Ezequiel, que está en el Antiguo Testamento? Los sensuales, su frase favorita son maldiciones generacionales, para justificar su vida de fracaso, de mediocridad espiritual y mediocridad en cualquier ámbito, porque esto no solo se lo utiliza en la vida cristiana, también se lo utiliza cuando no prosperan en su vida, viven una vida caída, diciendo que es culpa de su mamá, culpa de su papá, que no los apoyaron, cualquier excusa, culpa porque si les dieron pecho, porque no les dieron pecho, porque les dieron biberón, porque los dejaron, porque no los tuvieron. Es fácil echarle la culpa a nuestros padres para no hacernos responsables de nuestros actos, de las consecuencias de lo que hacemos. Cada cosa en esta vida tiene una consecuencia. Es nuestra responsabilidad hacernos cargo de las consecuencias, de lo bueno y de lo malo. Pero es más fácil y más diabólico echarle la culpa a otros y no ver el error que yo estoy cometiendo, o ver lo equivocada que estoy haciendo las cosas que a Dios no le agradan, que voy a tener consecuencias. Si tienes una vida llena de caídas, date cuenta lo que tú estás haciendo. Olvídate de tu padre y de tu madre. En la Biblia Dios nos dice, el que no deja padre y madre por mí, que no deja hijos, que no deja esa justificación de que mi madre hizo, mi padre hizo, ellos hacían esto, yo por eso voy a seguir haciendo esta cadena de pecados, cadena de malas costumbres, cadena de malas palabras, cadena de chismes. Porque mi mamá fue chismosa, mis amigas chismosas, mi familia chismosa, yo también lo hago. Porque fueron católicos y van a las iglesias y soban las imágenes, yo también lo hago. No están justificados. El alma que pecare, esa morirá. Dios lo dice claramente. Lo mismo Dios nos dice aquí en Ezequiel. Cuando la gente dice, pero no es justo que Dios haga esto. Dios dice en el 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Otra vez nos dice Dios en el 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Estamos con las maldiciones generacionales. Sabemos que no puedes meter esa excusa. Si la metes, eres un sensual, eres un tibio y te van a vomitar en el día que todo se acabe. Vas a ser vomitado por utilizar las maldiciones generacionales. Pero cuando un justo trata de vivir su vida justamente, con Dios no es un banco, Dios no es una cuenta de ahorros que uno le abona buenas obras, le abona cumplir sus mandamientos, le abona su buena conducta. Para después, si uno peca o uno decide apartarse un poquito de Dios, decir, no, yo hice estas buenas obras, tengo mi cuenta de ahorros con Dios guardada. No, Dios no puede ser burlado. Dios también nos dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová, no vivirá si se apartare de sus caminos.
Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Dios nos está diciendo, no me puedes decir que porque los 40 años de tu vida viviste correctamente y los últimos 5 decides cometer abominaciones para disfrutar la vida, para vivir tu vida loca, decirme que 40 años fuiste bueno o 40 años hiciste lo correcto, decir que te voy a justificar y te voy a perdonar. No. Lo mismo, si un impío vivió toda su vida, la mayor parte de su vida, en pecado, al final decide reconciliarse con Dios, reconocer que Dios es Dios y comenzar a vivir una vida justa, va a ser perdonado, va a vivir. Pero no tienen esta excusa las personas que dicen, no, yo voy a vivir mi vida y ya cuando me esté muriendo o al final voy a aceptar al Señor Jesucristo y voy a hacer lo correcto con Dios. No, Dios no puede ser burlado. Si tú deliberadamente piensas eso, no va a haber arrepentimiento para ti. El arrepentimiento no es una cajita que uno tiene guardada para sacarla cuando la necesite. Así no es el arrepentimiento, así no es el camino con nuestro Dios. Dios conoce los corazones, es justo. No podemos acusar al Señor de injusticia porque Él más adelante dice, y si dijereis, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, oíd ahora, cristianos, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, o si aún dijeren los cristianos, no es derecho el camino del Señor, ¿no son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa y ruina. En el último versículo del capítulo 18 nos dice que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. La excusa de las maldiciones generacionales no existe, está abolida. Es una excusa de los sensuales, de los pecadores constantes, de estos que tienen un pie en el mundo y un pie con Dios, que creen tener un pie con Dios. Dios no puede ser burlado. Tú tienes un dedito gordo en el mundo, tú estás enteramente perdido. Te van a vomitar. La gente utiliza los primeros libros para justificar las maldiciones generacionales. Utilizan Números 14. Regresemos a Números 14, 18. Porque esto es una mentira diabólica de los sensuales. En Números 14 utilizan el versículo 18 para decir que Dios dice que va a visitar las generaciones de hasta los cuartos para maldecirlos por los pecados de los padres. Pero no leen lo que sigue de Números 14, versículo 18 en adelante. Si nos vamos a leer el 22, Dios nos dice, hablando de las maldiciones que hay sobre los que pecan, que van a tener consecuencias de sus pecados. Y Dios dice en el 22, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Dios le está hablando al pueblo queriendo entrar a la tierra prometida. Después de que les dio los mandamientos, después de que hicieron el becerro de oro y adoraron, bajando Moisés con los 10 mandamientos. Dios les está diciendo, me han tentado ya 10 veces. Una y otra vez este pueblo lo tentaba a Dios. En el 30, si nos vamos, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Si Dios castiga la maldad, como dicen los farsantes sensuales de las iglesias cristianas, pseudo cristianas, estos circos evangélicos, si fuera verdad que Dios castiga las maldiciones, ¿por qué Dios no castiga a los chiquititos? Dios está diciendo, ustedes, los padres, me han provocado ira, 10 veces me han tentado, ustedes no van a entrar, incluyendo Moisés. Pero Dios dice, mas vuestros chiquitos,
de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. ¿Cómo es que a los hijos sí los perdona Dios? Dios debería cumplir, según estos farsantes, de las maldiciones generacionales, hacerlos pagar también a los chiquitos. Fueron sus padres los que se enojaron y dijeron que no iban a entrar, que era una tierra de gigantes, los que lo hicieron enojar a Dios. ¿Por qué los chiquitos iban a entrar? No es bíblica la maldición generacional, es una excusa. ¿Han visto a niños que han tenido una vida dura, que han sido abandonados, que han sido criados por madres de la calle, madres prostitutas, los han botado en basureros, han vivido una vida tormentosa, horrible? Son personas de bien, llegan a ser personas que han logrado cosas inimaginables, habiendo nacido en un basurero. ¿Cuántos huérfanos, cuánta gente abandonada que ha tenido un futuro brillante? No es excusa los maltratos que te dieron, las oportunidades que te negaron tus padres según tú. Te estás excusando, eres un sensual que quiere vivir una vida depravada y utilizar la excusa de tus padres. El término de maldición generacional es el favorito de estos nicolaitas del infierno para tener a una iglesia coja, a una iglesia dependiente, a una iglesia caída, excusando su pecado una y otra vez con las maldiciones generacionales, las ataduras, rompe cadenas. No es sino que busques en YouTube para que veas todas las prédicas que hay sobre maldiciones generacionales. A los sensuales les queda muy fácil la maldición generacional para justificar sus desvíos y sus pecados. Tú que utilizas las maldiciones generacionales, ¿no te quedó claro que cuando vienes a Dios, cuando vienes a la cruz, cuando el Señor Jesucristo es tu Señor, el Santo habita en ti, eres nueva criatura? ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué parte no te queda clara? Nueva criatura. Lo viejo pasó. No me importa quién fue mi mamá, no me importa quién fue mi papá, no me importa qué hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, si fue el pirata barba negra de las Europas y mató a 100,000 personas. No importa. Soy nueva criatura en Cristo. El Santo habita en mí. El Espíritu Santo me renueva cada día. Doy frutos del Espíritu Santo. Nueva criatura soy. El hombre viejo pasó, se acabó. ¿Qué parte no entendiste? No puedes utilizar maldiciones generacionales. Ustedes, mujeres, personas, amigas, mis queridos hermanos, no se dejen engañar. Cuando vean a alguien que se les acerca hablando de que por maldiciones generacionales viven la vida que viven, aléjense. Son personas que no se hacen cargo de sus decisiones, que no se hacen cargo de las consecuencias de sus decisiones, que es más fácil echarle la culpa a los demás que ver las consecuencias de mis actos, de mis obras, de mis palabras, de mis actitudes, de todo lo que yo hago. No me hago cargo. Me gusta echarle la culpa a todo lo demás, a todos los demás. Dios no quiere que su pueblo se muera. Dios no quiere ni siquiera quiere que el impío perezca. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y al cambio. Estás a tiempo, estás respirando, te levantaste, tienes pulso, puedes dar un aliento de vida, tienes tiempo, la oportunidad está ahí. Cambia, date cuenta, recibe de nuevo al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te llene, que te limpie, que te haga entender si has estado utilizando esta muletilla espiritual de las maldiciones generacionales para justificar tus pecados, para justificar tu conducta, para justificar la manera de pensar. Entiendan que como pensamos, actuamos y vivimos, todo está aquí. De la manera en que tú piensas, en que tú reaccionas, en que tú coordinas lo que te pasó y lo unes con lo que estás haciendo, así vas a seguir viviendo. Y vas a seguir siendo un mal ejemplo para las futuras generaciones. Vivamos como nuevas criaturas, vivamos como decimos que somos cristianos. Dices que eres cristiano, vive de manera cristiana. Es mejor, dice Dios, que no hubieras conocido la sangre del Señor Jesucristo que vivir de la manera tibia en la que se vive, justificándose con estas frases nicolaitas de las maldiciones generacionales. Eso es todo. Hay consecuencias por la desobediencia y hay consecuencias por la obediencia. Ese es el resumen de todo esto. Tibios y justos, sensuales que apelan a las maldiciones generacionales y cristianos justos que saben que no importa cómo fue mi mamá, mi papá, no importa lo que me pasó, no importa mi pasado, soy nueva criatura en Dios. Así me despido. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Les mando besitos. Bye bye.